Misericordia. Cristo, sanación del mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Nadie puede venir a mí si no lo atrae al Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Ese es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué alegría el poder llevar a ustedes la palabra de Dios hoy jueves sacerdotal, hoy día que oramos por todos los enfermos. Hoy nos acompaña el Padre Francisco Umaña, también con su canal de El Santo del Día, para que aquellas personas que se quieran suscribir en su canal, Padre Umaña Ángel. El Padre nos va a hacer hoy la reflexión y nos va a hacer oración por los enfermos. Así que gracias, Padre, por aceptar el poder darnos la reflexión, y pidamos pues al Espíritu Santo para que podamos entender y comprender las palabras que el Señor hoy nos quiere decir como el pan vivo bajado del cielo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a su canal Testimonios de Sanación con el Padre Cristóbal, quien les habla, el Padre Umaña Ángel, desde Venezuela. Un saludo para todos, Dios los bendiga. Hoy vamos a reflexionar la palabra de Dios, especialmente en el Evangelio de San Juan, del capítulo 6, versículo 44 al 51. A ver qué nos dice la palabra de Dios para este día. Por eso la palabra de Dios nos viene hablando durante esta semana del pan de vida. El pan de vida. Ustedes y yo tenemos que estar muy pendientes, porque Jesucristo nos habla a nosotros de eso, del pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? El mismo Jesucristo, que se nos da a nosotros en su cuerpo y en su alma, y que solamente nosotros podemos acercarnos a Él por voluntad del Padre que está en el cielo. El Padre que está en el cielo es el único que nos permite a cada uno acercarnos a Él. Es decir, nosotros tenemos que cada día, para recibir ese pan de vida, vivir en la santidad, ser perfectos, evitando el pecado. La perfección no significa hacer todas las cosas derechamente o muy bien, como nosotros decimos. No es que lo hizo perfecto, porque nunca se equivocó. En la vida con Dios, la perfección significa no caer en el pecado, es decir, evitar el pecado. Dios que nos llama a la santidad para poder recibir el pan de vida. Por eso aprovecho para invitarles a mi canal, Padre Umaña Ángel. Allí nosotros conocemos la vida de los santos. Puedes buscar en YouTube Padre Umaña Ángel, un santo para cada día, y vas a conocer la vida de los santos. La vida de los santos que nos muestra es que es estar en el conocimiento de la palabra de Dios, creer en Jesucristo, para así ir a alcanzar poco a poco la santidad. Y nosotros alcanzamos esa santidad con el pan de vida, es decir, con Jesucristo. Por eso el Evangelio de San Juan nos dice a nosotros, especialmente Jesús, nos está recordando a nosotros los hombres: nadie puede venir a mí. Escuchen bien, nadie puede ir
a Jesucristo. ¿Por qué nadie puede ir a Jesucristo? Si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Ustedes y yo no vamos a Jesucristo si el Padre Celestial no nos lleva a Él. Por eso es importante entonces que en el hombre cristiano esté la oración. Y estando en la oración, ustedes y yo podemos estar con Jesucristo, porque la oración es ¿hacia quién? Hacia el Padre que está en el cielo. Por eso nosotros vemos que Jesucristo siempre ora al Padre, es decir, está en comunicación con Dios. Y ustedes y yo tenemos que estar en comunicación con Dios, porque Jesucristo nos lo está diciendo. Nadie viene a mí, nadie lo puede hacer. Ustedes no y yo no lo podemos hacer si no lo atrae el Padre, dice Jesús. Es decir, por eso que el hombre cristiano tiene que hacer una oración profunda. Por eso nosotros cada día estamos orando con los salmos, con la palabra de Dios. En mi canal oramos con los salmos, con la misma palabra de Dios, para ser hombres de fe, hombres orantes, hombres que sean escuchados por Dios, pero hombres que oran con la palabra de Dios, porque a veces creemos que con nuestras propias palabras, pero si Dios ya sabe lo que necesitamos. Recuerden Semana Santa, en la cruz, todas las palabras que Jesús dice en la cruz están escritas en la misma palabra de Dios, especialmente en los libros de los Salmos. Pues que ustedes y yo cada día podamos es orar con la palabra de Dios para que el Padre nos atraiga a Jesucristo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros. El Padre nos lleva porque Él es el que lo ha enviado. Y dice Jesús, si Dios nos atrae hacia Él, Jesús nos aclara, a ese yo lo resucitaré el último día. ¿Qué es lo que espera el hombre cristiano? El hombre cristiano espera es en la resurrección. Por eso el hombre cristiano tiene una esperanza, en la resurrección. Lo que el Señor nos dice a nosotros, yo doy mi vida y la vuelvo a recuperar. Mientras nosotros estemos unidos a Jesucristo, damos nuestra vida y la volvemos a recuperar en la vida eterna. Por eso cada día ustedes y yo tenemos que estar reflexionando sobre la palabra de Dios, escuchando siempre el Evangelio con el Padre Cristóbal, que se nos enseña a nosotros que tenemos una esperanza, que nuestra fe no es una fe muerta, sino al contrario, que tiene un final feliz, que es la vida eterna. Y el Señor nos lo dice, el que el Padre atraiga a mí, yo lo resucitaré en el último día, porque estamos adheridos a Él, porque Dios quiere que nosotros estemos con Él, especialmente Dios Padre. Ya que hemos recibido el sacramento del bautismo, nos adherimos a Cristo y por eso felizmente esperamos en la resurrección del último día, es decir, en la vida eterna. Por eso Jesús nos dice, está escrito en los profetas, ya los profetas lo han dicho. ¿Qué han dicho los profetas? ¿Qué han escrito los profetas? Todos serán discípulos de Dios. Escuchen bien lo que nos dice Jesús, que está escrito en los profetas. Todos serán discípulos de Dios. Ustedes y yo vamos a ser discípulos de Dios. Ustedes y yo somos discípulos de Dios. Somos hijos, pero también discípulos de Jesucristo. Lo hemos recibido en el sacramento. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Nos hemos dejado guiar por ese Dios. ¿Para qué? Para ser sus discípulos. ¿Qué hace el discípulo? El discípulo hace lo que hace el maestro. En este caso Jesús es nuestro maestro. Y Jesús nos pide a nosotros, sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, busquen la santidad porque Dios es santo. Por eso tenemos un canal en YouTube, Padre Umaña, un santo para cada día, donde nosotros nos damos cuenta, aparte del ejemplo de Jesucristo, de la santidad,
Los santos nos muestran a nosotros que con lo que hacemos cada día podemos alcanzar la santidad. El maestro busca la santidad con la evangelización, con lo que hace día tras día. Y los santos, que son la riqueza de la iglesia, nos muestran a nosotros que la santidad consiste en hacer las cosas bien, de buena conducta y a la manera de Jesucristo. Y Jesús nos lo está diciendo a nosotros. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Es decir, que todos tenemos que ser santos. Todos lo tenemos que ser, todos tenemos que aprender para que cada día nosotros podamos ser esos discípulos verdaderos. Jesús nos sigue diciendo a nosotros, todo aquel que escucha, presten atención. Jesús está diciendo, todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. Porque ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús hace la voluntad de Dios Padre. Y hoy nos lo está diciendo a nosotros. Todo el que escucha, la pregunta sería para nosotros, ¿estamos escuchando al Padre como verdaderos discípulos? ¿Estamos aprendiendo de Él como verdaderos hijos, como verdaderos discípulos? Pues ya Jesús nos lo ha dicho, todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. ¿Por qué nosotros muchas veces cuando oramos, por qué muchas veces cuando estamos necesitados, por qué muchas veces cuando estamos sufriendo, nosotros decimos, es que yo siento que Dios nunca escucha mi oración? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no escuchamos al Padre y no aprendemos de Él, sino al contrario, nosotros queremos es que el Padre me escuche a mí. Dios me tienes que escuchar a mí. Yo no lo tengo por qué escuchar a Él. Dios tiene que aprender de mí. Yo no tengo por qué aprender de Él. Es la conciencia errónea de los cristianos. Un verdadero católico sabe que tiene que escuchar al Padre y aprender de Él, es decir, de Dios Padre. Porque eso no lo está diciendo. Y ese que escucha al Padre, y aprende de Él, se acerca a mí, dice Jesucristo, porque Jesucristo hace es la voluntad del Padre. Por eso Jesucristo dice, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por eso Jesucristo en la oración del huerto dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ustedes y yo, ¿cuántas veces le hemos dicho a Dios Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya? Pues nos tenemos que esforzar como verdaderos cristianos. Por eso tenemos que aprender a escuchar detenidamente la palabra de Dios. Porque así yo me podré acercar a Jesucristo. Escuchando y aprendiendo de Dios Padre me acerco a Jesucristo. Dice Jesús, no es que alguien haya visto al Padre. No, Señor, nadie lo ha visto. De los hombres nacidos en la tierra, nadie ha visto al Padre. Fuera de aquel que procede de Dios, es decir, de Jesucristo. Ese sí ha visto al Padre. Jesucristo ha visto al Padre. Por eso nos enseña a nosotros que tenemos que escuchar. Por eso nos enseña a nosotros que tenemos que aprender. Por eso nos dice a nosotros que tenemos que ser discípulos. Por eso nos muestra a nosotros que resucitemos si el Padre nos acerca a Jesucristo, que es el enviado. Por eso ustedes y yo cada día, con la palabra de Dios tenemos que cambiar, porque no es solamente oírla, no. Dice el evangelista San Juan en el capítulo 6, versículo 44 al 51, nos dice, es escuchar al Padre y aprender de Él. Pero Jesús nos dice algo más adelante. Yo les aseguro, Jesús nos está asegurando algo a cada uno de nosotros. ¿Qué nos asegura Jesús? El que cree en mí tiene vida eterna. Esto es muy bueno para este tiempo, porque tenemos que creer en Jesucristo para tener vida eterna. ¿En qué tenemos que creer? En lo que nos está diciendo anteriormente. Es escuchar al Padre y aprender de Él. Es decir, nosotros día tras día escuchamos el Evangelio, escuchamos al enviado, a Jesucristo. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Lo escuchamos para creer y creyendo tenemos vida eterna.
La palabra de Dios tiene vida eterna. Por eso le decíamos, no nos tenemos que preocupar mucho. ¿Que nos hace falta? Sí. La Eucaristía nos hace falta. Recibir la carne, recibir la sangre de Jesucristo en el pan y el vino eucarístico nos hace falta. Pero no quiere decir que porque en este tiempo de cuarentena no lo estemos recibiendo, no tenemos vida eterna. No. Todo el que crea, todo el que escuche al Padre, todo el que aprenda de Él, todo el que se acerca a Jesús por medio de la escucha y del aprendizaje, y cree en Él, tiene vida eterna. Este es el tiempo en el que nosotros debemos escuchar la palabra de Dios, aprender de Él para creer en Jesucristo y creyendo podamos tener vida eterna. Entonces, ¿por la Eucaristía tenemos vida eterna? Sí, porque Jesús nos lo va a decir en el mismo evangelista San Juan. Pero también nos lo está diciendo, el que cree en la palabra, el que cree en Jesucristo, el que cree en el enviado del Padre, ese también va a tener vida eterna. Es decir, Jesús nunca nos deja solo, Jesús nos deja su palabra. Jesús hace una promesa, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y en este tiempo de pandemia de COVID-19, Jesús está en cada uno de sus hogares por medio de la palabra de Dios, por medio de ella, para que ustedes crean y tengan vida eterna. Él nos lo está mostrando. Y aparte nos está diciendo, yo soy el pan de la vida. Para aquellos que nunca comulgan, para aquellos que nunca se confiesan, Jesús nos lo está diciendo, yo soy el pan de la vida. Es decir, querido hermano, que el hombre que escucha la palabra de Dios, escuchándola va aprendiendo y aprendiendo va creyendo para tener la vida eterna. El que aprende sabe que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que perdonar los pecados, que tenemos que perdonar a nuestros hermanos. El que escucha la palabra de Dios sabe que tiene que confesarse, porque Jesús lo dejó escrito, que nosotros tenemos que confesarnos, es decir, limpiar, purificar nuestra alma. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Jesús quiere liberarnos y salvarnos del pecado. Nosotros no seamos como el pueblo de Israel, que estamos esperando una liberación. Y a veces el católico está esperando eso, un Salvador. ¿Un Salvador de qué? De que venga a quitar la enfermedad del COVID-19. Y Jesús no actúa así. Jesús viene con esta enfermedad es a salvarnos y a liberarnos de nuestros pecados. Esta enfermedad tiene que causar un efecto en el hombre cristiano. ¿Cuál es el efecto? La meditación, el arrepentimiento y la conversión, para que el día de mañana que pase toda esta crisis, el hombre pueda ir a la iglesia, confesarse y liberar su alma. Eso es lo que Dios quiere. Pero muchos católicos y todo el mundo, el resto, los ateos, los evangélicos, los protestantes, todo ese tipo de gente está esperando es que venga un Cristo liberador como los del tiempo de Israel, que lo venga a salvar, que lo venga a liberar de otras cosas. Y Jesús nos muestra a nosotros cada vez que se acerca un enfermo, ¿sabe qué es lo que quiere hacer Jesús? Jesús quiere liberar esa alma. Por eso cada vez que hay un enfermo le dice, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que viene Jesús, a eso, a liberar nuestras almas. Y con este tiempo de cuarentena, en este tiempo de crisis, en este tiempo de enfermedad del COVID-19, Jesús todavía viene a eso, a liberar y a salvarnos del pecado, a liberarnos del pecado, a salvarnos del pecado, para que nosotros reflexionemos. Para lo que decía anteriormente el evangelista San Juan, que nos dice, todo el que escuche y aprenda a Él se acerca a Jesucristo. Por eso es importante en este tiempo escuchar la palabra de Dios, para que aprendamos y aprendiendo nos podamos acercar entonces, por medio del sacramento de la penitencia, de la confesión, acercarnos a Jesucristo para que libere, para que salve nuestra alma del pecado. Y después que haya Jesucristo hecho todas estas cosas, nosotros podamos recibir la Eucaristía. Por eso Jesús nos dice, yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron.
Pero este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Mire lo que nos dice Jesucristo. Comiendo nosotros su carne y su sangre, podemos alcanzar la vida eterna. Por eso Él se muestra como el pan bajado del cielo. Es decir, Él es la comida que nos da la vida eterna. Si ustedes y yo comemos la Eucaristía, no moriremos. Padre, entonces yo voy a morir porque en este tiempo de cuarentena no he comido el cuerpo y la sangre, es decir, no he recibido el pan eucarístico. No, tú lo recibiste. Jesús está diciendo, el que coma, y ya lo hemos comido en el tiempo preciso. Desde el día en que hicimos la primera comunión, hemos comido. ¿Para qué? Para no morir. Y hay gente que ha vivido toda su vida en cuarentena. Ahorita porque es una cuarentena obligatoria, pero hay católicos que han vivido una vida de cuarentena. Porque en esta cuarentena muchos cristianos católicos que comulgaban todos los días, día tras día, pues no han podido por todas las medidas que se han tomado. Pero hay cristianos católicos que recibieron la primera comunión y la última, se podría decir casi. Que un día fueron a la iglesia niños y recibieron la primera comunión y después pareciera que le hubiese caído la cuarentena, porque más nunca volvieron a la iglesia a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos están en cuarentena. Pareciera que se les hubiese prohibido volver a la iglesia a comulgar. Pero el Señor nos está diciendo, aquellos que comulgan, aquellos que siempre se confiesan, aquellos que liberan y salvan su alma con el sacramento de la confesión, esos van a comer, esos comen, dice Jesús, el pan bajo del cielo para quien lo coma no muera. Ese pan que nosotros hemos recibido del día de la primera comunión y después cada vez que asistíamos a cada Eucaristía, no nos va a dejar morir. Por eso no te preocupes, hermano. Habrá un tiempo en que se nos volverá a dar la Eucaristía. En este tiempo es importante creer en la palabra de Dios. Mire cómo Jesús nos habla a nosotros perfectamente. Es creer en la palabra de Dios para poder acercarme a Él, cambiar. Es creer, escuchar, aprender para acercarme a Jesucristo. Y cuando llegue el momento indicado, cuando llegue el momento para recibir el pan, nosotros quien lo coma no muera. Y Jesús nos sigue diciendo a nosotros, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Otra vez nos lo vuelve a repetir para que no se le olvide al hombre cristiano. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma no va a morir. El que coma va a vivir para siempre. Nos lo dice de una manera y de otra para que podamos entender, porque hay unos que no entienden y hay otros que sí entienden. Por eso Jesús nos lo dice de diferente manera, pero es el mismo mensaje. El comer el pan bajado del cielo, es decir, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nos da a nosotros la inmortalidad. El que coma de este pan vivirá para siempre, es decir, la vida eterna. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Jesucristo es la vida, por eso Él se nos da. Y cada vez que un cristiano recibe la comunión, el mundo tiene vida, porque ese cristiano escucha la palabra de Dios y se hace vida para el mundo, porque el mundo sin Jesucristo está muerto. Eso es lo que nos dice. Dándoles este pan, que es mi carne, es para que el mundo tenga vida. Pues ustedes y yo somos la vida de ese mundo cada vez que recibimos la Eucaristía. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Es Él la vida de este mundo, porque se ofrece con su cuerpo y con su sangre para que todos podamos salvarlo. Queridos hermanos, les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Padre Umaña Ángel, un santo para cada día. Recuerda darle a la campanita para que lleguen las notificaciones a tu móvil.
y que cada día pueda llegar hasta ti la vida de los santos. Suscríbete, hermano, en mi canal Padre Umaña Ángel, un santo para cada día. Quien les habla, el Padre Umaña Ángel, desde Venezuela. Los quiero mucho. Gracias, Padre, por la reflexión que nos ha dado en este día. Señor le bendiga y le fortalezca. Invito a todos ustedes, hermanos, para que puedan seguir suscribiéndose en el canal del Padre Umaña Ángel. Nos preparamos pues para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reciben la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre usted y le acompañe para siempre. Les habló el Padre Cristóbal Araujo. Un fuerte abrazo. Dios le bendiga. Les quiero mucho.